tenemos con nosotros aquí en directo en plató a nuestro primer invitado, así que damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Fran Carrillo Guerrero. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y es que, bueno, aunque Fran es cordobés, mañana mismo volvemos a Madrid. Volvemos a Madrid, sí, hace ya 10 años que nos fuimos de esta ciudad, pero esta ciudad no se ha ido de mí, que es la diferencia. Córdoba sigue estando presente, soy cordobés, de corazón, de sentimiento, de pasión, y por lo tanto, allá donde esté Córdoba me seguirá acompañando. Lo que pasa es que profesionalmente vivimos en Madrid, ¿no? Y es que Fran, bueno, pues es uno de esos cordobeses que lleva muy alto y muy lejos el pabellón de nuestra tierra. Es experto en comunicación política, en esa gestión, entrenador de oratoria pública, director, por cierto, de la Fábrica de Discursos. También hablaremos de esta iniciativa, de esta gran familia que trabaja tantísimo y de una profesión que creemos que todavía está por conocer, y autor de títulos como Tus gestos te delatan, pues esas claves, esas pautas para ser un buen comunicador. Bueno, Fran, me imagino, y además te hemos visto en diferentes platós, has estado en Espejo Público, en Un Tiempo Nuevo, en el programa de Ana Rosa, en Informe Semanal, como decimos, bueno, pues por todas, absolutamente todas, las televisiones, las públicas, las privadas, has ido visitando, también estuviste hace muy poquito en ese debate de la 1 y también eras uno de los colaboradores, bueno, pues de esa tertulia en torno a ese debate a 4, así que bueno, pues tu presencia ha estado permanentemente ahí, analizando pues cada gesto, cada detalle. Así que, bueno, pues la primera pregunta es obligada. ¿Cómo dar un discurso, como tú has dicho en alguna ocasión, sin hundirse en la miseria? ¿Verdaderamente eso es posible? ¿Se puede cocinar un buen discurso? Se cocina como se cocina un buen plato, si tienes los ingredientes adecuados, si tienes un buen plan para que salga el plato que tú quieres, si tienes la preparación adecuada y la formación adecuada para poder desarrollarlo, y luego al final tienes que darle tu propio toque, tienes que darle tu propio estilo, tienes que tener tu propia técnica, tus herramientas, tu metodología, para intentar que ese discurso pueda provocar algo en quien te escucha, provocarle para que se movilice, para que te acompañe, para que te vote en caso de que sea político, para que te compre ese producto en el caso de que seas un vendedor y quiera que el cliente te adquiera lo que le estás vendiendo. Al final lo que se trata es de proyectar una idea, un sentimiento, una sensación, ¿no? Para que la contraparte al final vea en ti una persona creíble, una persona coherente, una persona honesta. Has dicho en alguna ocasión que bueno, pues la política es, a fin de cuentas, un juego, podríamos decir, de sensaciones. Sí. ¿Cuáles son las de Fran Carrillo, con todo su bagaje, con toda la experiencia, tras esa cita electoral del 20 de diciembre y tras bueno, pues esa inoculación del miedo que denunciaba, que criticaba hace muy poquitos días la periodista Ruth Toledano en el diario.es, bueno, pues entendiendo que ante un panorama nuevo, distinto, desde ciertos ámbitos, ciertos partidos y desde ciertas voces se está llamando a esa asociación entre pluralidad e inestabilidad? ¿Cuáles son las sensaciones ante este panorama que nos encontramos? Siempre hay que creer a la persona antes que al personaje. El problema de la política actual es que no diferencias entre quién es persona y quién personaje, quién está actuando y quién está sobreactuando, y quién pone al servicio del país sus propios intereses o pone sus intereses a disposición de los ciudadanos. Como todavía no está clara esa disyuntiva, es cuando viene el caos actual, en la cual hay una decepción en los partidos tradicionales que ha supuesto la emergencia de nuevos partidos, y esa irrupción de nuevos partidos se ha canalizado en una parte, pero por el otro lado está provocando también conflictos. Al final esas sensaciones es porque la gente, claro que compara muchas veces qué me propone un partido u otro en diferentes ámbitos, sanidad, educación, servicios sociales, ¿no? Pero sobre todo es por lo que me provoca el candidato que me va a representar, lo que representa también el partido y sobre todo qué campaña haces desde el punto de vista de la conexión y desde el punto de vista de la activación o movilización de ciertos componentes, en este caso de nuevos actores que se han incorporado a la vida política y a la vida pública, actores que antes no estaban, ahora se han incorporado, quieren participar en política, quieren hacer política, y eso es lo único nuevo o un contexto nuevo que no teníamos anteriormente. A partir de ahí, para algunos políticos el miedo es el único medio que tienen para hacer política, para otros políticos le tienen miedo al medio, es decir, al medio de comunicación, porque no van nunca a hablar, y para otros el medio es su único medio. Con lo cual llega un momento en el que dices tú, bueno,
hay que ir a los medios de comunicación, porque hay que comunicar, pero hay que saber que se puede comunicar para contrastar, no para infundir miedo al otro, y a partir de aquí el actual clima político lo que nos da es una enseñanza. Es mejor una estabilidad conocida que una inestabilidad incierta, porque ahora mismo en España tenemos a una gran comunidad autónoma como Cataluña que no tiene gobierno 3 meses después de unas elecciones, que se está viviendo un circo absolutamente lamentable, de donde 3.000 personas están decidiendo el destino de 7 millones o de 46 millones, y donde acabamos de tener unas elecciones generales y tampoco hay visos de que pueda haber acuerdo. Con lo cual, puede que en 3 meses volvamos a una nueva convocatoria de elecciones, yo no lo creo, pero puede ser, con el consiguiente coste social, electoral y económico para el país. Eso no es propio de un país serio, ¿no? Pues precisamente queríamos preguntarte también, Fran, por esa posible situación. Bueno, pues en esta atmósfera en la que nos encontramos, desde luego, el horizonte más probable y por el que apuestan muchos analistas y diferentes politólogos es la nueva convocatoria de elecciones, dado los resultados del 20 de diciembre, y también, bueno, pues esa convivencia entre la indignación y la desafección, teniendo en cuenta, bueno, pues un poco los parámetros a los cuales nos obliga la ley DONT y el actual sistema electoral, y después de, bueno, pues más de un año ya sin parar de votar desde las elecciones europeas de noviembre de 2014, ¿cuál puede ser el resultado? ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, pues sobre la participación? Aunque tengamos en cuenta que estas elecciones ya venían en una fecha complicada, pero bueno, ¿cuál puede ser ese resultado? Ha habido 4 elecciones, más 5 si contamos las europeas en el último año y medio. Yo creo que no vamos a llegar a una nueva convocatoria, creo que no, creo que al final la sensatez se va a imponer y que se puede llegar a conformar gobierno con alguna de las mayorías que existe ahora mismo según los resultados, pero creo que una nueva convocatoria de elecciones, si la inestabilidad sigue vigente, beneficiaría fundamentalmente a los partidos tradicionales, donde capitalizarían el voto útil de partidos nuevos sobre todo, ¿no? No hay que olvidar una cosa, que es lo que la gente no está cayendo, los nuevos partidos que han entrado para irrumpir, pero que tienen solamente una oportunidad de convencer al electorado de que pueden llegar a ser una alternativa, es decir, solo tienen una legislatura o 2 para realmente consolidarse o volver al bipartidismo tradicional. Uno de ellos, que es Podemos, solo ha obtenido 42 escaños. No ha obtenido 69, ha tenido 42. La suma con otros partidos, con otras confluencias, le da 69. La prueba es que en el Parlamento se va a constituir con 4 grupos parlamentarios y no con uno. ¿Por qué? Porque son 4 partidos. Es Podemos, es Compromís en Valencia, son las Mareas gallegas y es Podemos en Común, pero la parte de Cataluña, que es otra cosa no exactamente lo mismo, porque son también varios partidos a su vez. Entonces, al final la gente lo que ve es, si hay inestabilidad, hay desgobierno, tú tienes que pactar no con un partido, sino con 8 partidos, porque Podemos de Barcelona, de Cataluña, no es Ada Colau, es Ada Colau, Iniciativa per Catalunya, Compromís no es Compromís, sino que es Bloc Nacionalista Valencià, en fin, son muchos partidos. Al final dices tú, bueno, pues si esto va a ser ingobernable, nueva convocatoria, vamos a los de siempre. Al final, si no me gusta PP, votaré PSOE, si no me gusta PSOE, votaré PP, pero eso es lo que está provocando que no pueda haber acuerdo. Por eso yo creo que la opción más sensata es, bueno, a que haya acuerdo, que haya mayorías, y que si tiene que haber abstenciones y acuerdos puntuales, mejor a que haya amenazas o advertencias o avisos o chantajes de o me apoyas esto o no te doy. No, el país se tiene que gobernar, y a pesar de que tenemos el ejemplo de Bélgica, que llevan, creo que son 600 días sin gobierno y está funcionando, España es diferente, ¿no? Yo creo que no llegaremos a una nueva convocatoria, pero sí tienen que sentarse ya, porque el resultado del 20 de lo que le está diciendo a los partidos es hablen, dialoguen, escuchen, siéntense, debatan y discutan y representen con dignidad lo que los ciudadanos le han dicho. Y en relación a esa gran coalición de la que hemos hablado en otras ocasiones con otros analistas, muy alemana, pero por otra parte pues más ajustada a esa diferenciación que hacía Anguita entre la alternancia y la alternativa, quedándonos con lo primero. ¿Hasta qué punto es más estable una gran coalición que quizá pues un pacto múltiple, pero que sí recoja esas nuevas sensibilidades a largo plazo? Es verdad que mucha gente percibe
que el PSOE y el PP no han sido alternativa uno del otro, sino alternancia. Es venir a quitarte tú para ponerme yo y volver a hacer las mismas políticas, o la sensación de que hacemos las mismas políticas. Pero eso no es del todo cierto. Claro que hay diferencias y claro que comparten ambos una misma situación de la política española. Una gran estructura, una gran maquinaria, una gran base social, una trayectoria histórica que le permite haberse alternado en el poder durante 30 años, ¿no? Yo creo que en situaciones de emergencia una gran coalición sirve precisamente para que la inestabilidad no sea la que gobierne un país, para que el caos social no sea quien impere en un país. Lo de Alemania nos sirve de ejemplo en el que, evidentemente, esa gran coalición de la socialdemocracia alemana con los conservadores, por un lado ha eliminado a la parte más extrema de la izquierda, pero por otro lado ha beneficiado precisamente a los conservadores, porque ha sido un apoyo de la lista más votada en ese momento. Pero es verdad que si tú te conformas como alternativa y eres capaz de explicarlo bien ese relato y de construir una narrativa en la cual tú le digas a la gente: estos son ellos y estos somos nosotros, le vamos a apoyar pero no somos los mismos, esto es lo que proponen en este ámbito y esto es lo que queremos nosotros. Si tú eres capaz no de diluirte, sino de diferenciarte, esa gran coalición se puede entender, porque lo contrario sería populismos en modo alguno saludables para una nación. Dicho esto, si el PSOE no es capaz de hacer eso y vemos las vergonzosas batallas internas que está habiendo entre varones territoriales, que ahora se llama varones territoriales a lo que han sido caciques de toda la vida. Es decir, cuando no hay unificación de un programa, salen los varones territoriales en un partido y en otro. Quien va a aprovechar eso es Podemos. Es decir, un PSOE que ha conseguido los peores resultados de su historia reciente, que está viendo cómo en la izquierda ha habido un partido que se le está acercando cada vez más, que se está representando a la verdadera izquierda, o el PSOE reacciona a eso o tiene difícil su continuidad. No digo que sea como el paso griego, pero es verdad que tiene que empezar a reinventarse, y tiene que empezar a reinventarse para empezar, si tiene un proyecto nacional. Si el proyecto de España es uno en Cataluña, otro en Valencia, otro en el País Vasco y otro en el resto de España, mal vamos. Si el proyecto de socialdemocracia es uno en Madrid, pero otro en Cataluña y otro en Andalucía, mal vamos. Eso lo tiene que hacer el PSOE. Y el PP, que es la lista más votada, tiene que intentar, lógicamente, formar gobierno. A partir de aquí, entre alternancia y alternativa, bueno, yo creo que tiene que ver más con continuidad o ruptura del sistema. Seguimos, como hasta ahora, con diferentes cambios, la gente está tranquila con la democracia actual, o directamente pegamos un antes y un después y decimos, no, ruptura total y reinventamos una nueva. Yo creo que ahí va a estar la clave y es por donde vienen los nuevos movimientos, ¿no? Hablamos de esas formaciones emergentes, has hecho alusión a ese aparato, esa estructura interna tan dotada que tienen los partidos, digamos, clásicos o tradicionales. Ese déficit en los partidos nuevos, sumado a los efectos del sistema electoral actual, que también cuesta y muy caro, hace que cueste muy caro el escaño a otros partidos tradicionales o, digamos, con más historia como Izquierda Unida. ¿Hasta qué punto han sido, bueno, los causantes, digamos, de este resultado? Porque si bien es cierto que estamos ante una entrada histórica contundente en el Congreso y en el Senado por parte de estas dos formaciones, también por otra parte las expectativas eran mucho más altas. Y claro, estos partidos se preguntan qué más tiene que suceder, qué más tienen que hacer o dejar de hacer los partidos, digamos, antiguos para que se produzca ese cambio, ¿no? Fíjate, Izquierda Unida, que cada diputado le ha costado 400.000 votos, o 400 y pico mil, pero no es por la ley DON, es porque la circunscripción sistema, claro, es provincial, y le das a la provincia la capacidad de ser circunscripción, donde cada una como mínimo tiene que tener 2 escaños asignados. Se ha abierto el abanico de qué sistema nos beneficiaría mejor en cuanto a proporcionalidad, porque DONT funciona para dar proporcionalidad, pero proporcionalidad cuando tú le das no a la provincia, sino a lo mejor a la comunidad autónoma, la circunscripción, en el cual ya no votarías pues, por la provincia de Córdoba, por Soria, sino por Andalucía, por Cataluña, por Valencia, por Madrid, por Cantabria. Ese sistema igualaría un poquito más las cosas. Con ese sistema, Izquierda Unida hubiera obtenido, por ejemplo, 9 diputados, Ciudadanos hubiera obtenido 55, porque hay 600.000 votos de Ciudadanos que tampoco ha servido para nada, Podemos hubiera obtenido 75, el PP hubiera tenido 105, el PSOE hubiera tenido 80 y tanto, es decir, se hubiera equilibrado más. Bueno, a lo mejor hay que revisar eso, y los nuevos partidos en su programa viene la revisión del sistema electoral precisamente porque le perjudica. Esos 30 años y estas últimas legislaturas hemos visto a 2 partidos fundamentalmente damnificados, UPyD e Izquierda Unida.
con el sistema, evidente. Eso no puede ser así. Yo creo que una enseñanza que nos deja este sistema electoral es que hay que cambiarlo. O sea, estas elecciones, que el sistema electoral está acabado. Hay que cambiarlo, porque no es posible que tú puedas tener menos escaños con más votos. Eso no cabe en la conciencia democrática de ningún ciudadano. Ya no porque afecte a un partido a otro, es que es de sentido común. Es que esto se hizo, y además lo dijeron dos padres de la Constitución como Soletura y Manuel Fraga, que se hizo en su momento para dar estabilidad a un país, pero que estaríamos con ello construyendo el monstruo del bipartidismo. Y lo que en la transición sirvió y efectivamente consolidó en un momento en el que había igual que consolidarlo, ya no sirve, ya estamos en otro contexto, ya es otra demanda, es otro tipo de pensamiento, es otro tipo de activación social. Bueno, pues hay que cambiar también ese sistema electoral para que haya una proporcionalidad mayor, pero no es por dónde, porque es la provincia la clave de la cuestión. Bueno, pues hay que cambiarlo para que formaciones como la que te he dicho no se vean tan perjudicadas y que, por ejemplo, Izquierda Unida no necesite 450.000 votos para sacar un diputado, o Podemos o Ciudadanos vean como 600, 700.000 votos no sirven de nada, porque entonces el ciudadano dice, bueno, entonces yo para qué voy a votar a un partido si mi voto no sirve para nada. Si en esta provincia se necesita pasar una horquilla y un corte que se lo van a llevar los partidos tradicionales, Ávila, Soria, Zamora, ese tipo de provincias, es complicado, ¿no? Y en cuanto a ese electorado que ha querido apostar por esas formaciones emergentes, cuando se pregunta, pues como decimos, qué más tiene que pasar, y estamos pensando, bueno, pues en los casos de corrupción que anidan tanto en uno como en otro de los partidos dentro del bipartidismo, ¿qué se les puede responder? Porque si bien es verdad que esa efervescencia ha sido históricamente pues muy breve, muy fugaz, también se teme, ¿no?, que pasemos del clímax al anticlímax. ¿Cuál puede ser la situación de estos nuevos partidos y concretamente de la formación naranja y de la morada pues dentro de unos años, bueno, teniendo en cuenta que no haya nueva convocatoria de elecciones próximamente? En España hay mucho voto reactivo y mucho voto cautivo. Claro. Hay mucha gente que no vota porque me guste mi candidato, sino que vota porque no quiero que salga el otro, que me cae peor o creo que representa peor a mi país o a los intereses que yo defiendo. Pero también hay mucho voto cautivo. Y estamos en una región, Andalucía, donde precisamente el voto cautivo es donde más funciona. Voto muy clientelar, voto muy tradicional, voto en el que está, no voy a decir comprado, pero sí condicionado por las instituciones desde el punto de vista de la subvención, desde el punto de vista de la prebenda. Y eso es muy difícil cambiarlo, es muy difícil cambiar y llegar a ciertas zonas en una España muy dual, donde por un lado hay que diferenciar el voto urbano y por otro lado el voto en las zonas rurales. El voto en las zonas rurales lo han capitalizado fundamentalmente los dos grandes partidos, porque es donde tienen ese voto cautivo de toda la vida, y es porque la tradición, la capacidad de penetrar en el inconsciente y en el imaginario colectivo, esa prebenda y ese voto clientelar, pues es muy difícil cambiarlo. Yo he dicho siempre que en Andalucía el partido que dijera, porque esto no va por mítines ni va por ir a los medios, sino que aquí a la gente le dice, oye, yo cuánto voy a cobrar de jornal, cuánto voy a cobrar mi peonada y cuánto... Eso es lo que quiere la gente en el campo, ¿no? Lo que no sabe la gente en el campo es que en 2017-2018 Europa va a cerrar el grifo. Lo que no sabe la gente que trabaja en el campo es que todo lo que le ha prometido el gobierno hasta ahora de la Junta de Andalucía en 2018 se acaba. Con lo cual, todo lo que ahora parecía voto seguro, ahora se va a abrir. Porque yo te he estado votando porque tú me estás dando una cosa, cuando ya no me la puedes dar, a lo mejor te dejo de votar. Ahí es donde la alternancia, mejor dicho, la alternativa tiene su oportunidad. Ahí es cuando las nuevas formaciones han dicho, bien, tú has votado toda la vida una formación porque te daba una cosa, ya no te la va a dar, porque Europa ya ha cerrado el grifo. Vienen países emergentes de Europa del Este, a los que ahora nosotros le tenemos que pagar a ellos esa entrada como hasta ahora Europa nos ha pagado a nosotros. Bueno, si tú eres capaz de construir una alternativa de relato, de narrativa, de sensaciones, de percepciones, también de proyecto, de programa, de ideas, que sea capaz de seducir a ese votante que tradicionalmente ha votado PP o PSOE, pues a lo mejor por ahí tiene su oportunidad. Porque si no, el votante español no le va a dar más oportunidades. Es decir, al mínimo error o a una sucesión de errores pequeños pero continuados de Podemos y Ciudadanos, duran 2 legislaturas. Esa es la gran prueba que van a tener y también la gran injusticia. Mientras PP y PSOE cometen errores todos los días y están envueltos en casos de corrupción uno y otro en diferentes ámbitos, en el momento en el que Ciudadanos o Podemos tengan un par de casos similares, se destruyen. Se destruyen y volvemos al voto tradicional.
Porque la gente dirá, bueno, entonces, ¿para qué vienen a cambiar si son al final lo mismo que los otros, ¿no? Pues por eso digo, no tienen margen de error, tienen que cuidar muy bien sus mensajes, tienen que cuidar muy bien sus estrategias, tienen que cuidar muy bien sus movimientos, sus alianzas, que la política también son tiempos, pero también alianzas, y sobre todo tienen que intentar penetrar en ese electorado y decir, somos diferentes y te vamos a explicar por qué somos diferentes. Y explicar por qué somos diferentes atendiendo al contexto, repito. Andalucía va a cambiar en 3 años porque ya no vamos a recibir lo que recibíamos antes. ¿Qué va a explicar a partir de ahí la Junta de Andalucía, Partido Socialista? ¿Qué va a explicar a partir el tradicional partido de la oposición, Partido Popular? Y qué van a explicar ahí los partidos que no han gobernado y que quieren gobernar, ¿no? Ahí va a estar una de las claves, porque después de las generales gallegas y vascas del año que viene, la siguiente grande va a ser andaluzas otra vez. Efectivamente, y precisamente nos vamos bueno, pues al contexto autonómico y también a las políticas municipales. Te pregunto, Fran, bueno, pues cuál puede ser el impacto, cómo puede repercutir no solo en el ámbito ya regional y autonómico, sino en el propiamente municipal, en el local. Aquí, bueno, pues contamos tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento con ese cogobierno entre el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, y bueno, los resultados tanto para uno como para otro han sido desastrosos. Incluso pues, algunos analistas han apuntado a que bueno, pueda cobrar fuerza también esa agrupación de electores que es Ganemos Córdoba. ¿Cuál puede ser la situación o bueno, cuál puede ser un poco el efecto de la onda expansiva de las generales aquí en nuestro entorno más cercano? Bueno, en esa ciudad se ha aprobado ya todo. Bueno, ahora tenemos un gobierno que lidera el Partido Socialista, pero tradicionalmente esta ciudad la ha gobernado Izquierda Unida o el Partido Popular. Entonces, puede llegar a surgir una alternativa que venga de una agrupación de electores o otro partido, ¿no? Yo creo que en las ciudades no se vota tanto a la marca, sino a la persona que encabece esa marca. Si es capaz de seducir, si es capaz de llegar a la gente, de bajar al piso, de bajar a la calle, de hablar de sus necesidades, de sus problemas, de cómo le vas a poder ayudar en el día a día. Eso es más importante que la marca que representas, sabiendo que tu marca está desgastada, porque PP y PSOE su marca está muy desgastada. Pero también es verdad que hay mucha psicología individual en la persona que, aunque yo quiera un cambio, a lo mejor no me fío del cambio. Pero no me fío del cambio no por nada, sino porque yo veo que, por ejemplo, en una agrupación de electores, ¿quién va a gobernar ahí? Tú no puedes gobernar con 7 partidos. Para empezar, porque hay muchos intereses que influyen y que confluyen en esa formación. Y tienes que satisfacer a todos ellos. Eso al final, cuando se tenga que traducir en aprobar presupuestos, aprobar partidas de cada departamento, de cada ámbito, de cada concejalía, cuando haya que solucionar si hay que arreglar una calle o no y haya diferentes formas de afrontar ese problema dentro del propio equipo de gobierno. Eso no puede estar paralizado. Si la gente ve que esa parálisis perjudica aún más la ciudad que votar a los partidos tradicionales, yo no tengo ninguna duda hacia dónde se van a ir. Entonces, llevan 6 meses el actual cogobierno. Yo siempre soy partidario de dar oportunidad antes de hacer una valoración general y cuando llegue la siguiente convocatoria que puedan los cordobeses volver a decidir si quieren revalidar esa confianza o quieren darle la confianza a otro partido. De lo que no soy partidario, porque la experiencia histórica y la experiencia reciente nos lo ha demostrado, son gobiernos de 3, 4, 5 partidos y de gobiernos con multicolores, ese mosaico, ese parlamento mosaico que viene ahora en España y esos gobiernos arcoíris, eso, la experiencia nos dicen que es ingobernable. Por muy bien que al principio se dé la mano de venimos a cambiar las cosas, luego son tus intereses, los míos, los de más allá, y todo eso lo tenemos que poner en conjunto en la mesa. Demasiadas discusiones. Fran, has declarado en redes sociales que esta legislatura debe ser la del cambio del sistema electoral y la de la recuperación del control de la educación por parte del Estado central. Sí. Si bien es cierto que a lo largo de toda la campaña y también en los días posteriores se hablaba de, bueno, pues, de esas líneas de actuación concretas y de esos puntos, de esos apartados de los diferentes programas electorales, lo cierto es que ahora parece haberlo nublado absolutamente todo el Comité Federal del PSOE y la situación a corto o medio plazo de Pedro Sánchez, con un Partido Socialista Obrero Español dividido. Bueno, aquí desde luego podríamos analizar, ¿no?, cómo se reparten las culpas, si vienen de los propios partidos, también de la gestión que hacemos los medios de comunicación de estas noticias, pero lo cierto es que parece que a los temas importantes muy pronto se les cubre con un tupido velo, por no decir otra cosa, y los ciudadanos ya tampoco siguen buscando, tampoco siguen indagando o peleando ese cambio. El día que los ciudadanos, en la típica encuesta del CIS, del barómetro del CIS, ponga que la principal preocupación de los españoles no es el paro ni la corrupción, sino que es la educación,
ese día los políticos cambiarán. Hasta ahora le has dado igual, porque la educación es un instrumento más de control poblacional, al igual que los medios de comunicación. Con uno controlo las mentes y con otro controlo tu capacidad de movilizarte o no. Con uno controlo tu capacidad de influir o mi capacidad de influir en ti, y con otro controlo que tú no seas capaz de ser crítico con lo que yo hago. La educación es la semilla de una nación, es la clave por la que se fundamenta y se construye la grandeza de un país. Y si sabemos eso, todos, os digo todos, es que no haya discrepancias en lo fundamental, se tienen que poner de acuerdo y nos tenemos que poner de acuerdo. Hasta ahora, en este país solo ha habido un tipo de leyes, salvo la última del Partido Popular, que ha sido la ley del Partido Socialista, siempre. Solo ha habido la ley que desde el 82 hasta ahora ha marcado el Partido Socialista. Cuando el Partido Popular la quiso cambiar, llegó Zapatero y no la dejó que entrara ni un solo segundo. Ahora dice Pedro Sánchez que si gana, si gobierna, va a derogar la actual ley del Partido Popular. Pero es que si vuelve a ganar el Partido Popular, vuelve a derogar la que ha hecho Pedro Sánchez. Y un país no puede estar con una ley de educación cada 3 años, porque eso lo que hace es que el propio sistema se pudra. Yo no sé si tenemos que ir a un sistema como en Finlandia, como en Estados Unidos, como en Dinamarca o como en Nueva Zelanda. No lo sé. Tenemos que sentarnos y debatirlo. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que construir un proyecto de educación a 30 años, a 40 años, a 50 años. Algo que sea generacional, algo que nos exceda a nosotros, que incluso exceda a nuestros hijos. Porque cuando creamos eso, realmente estamos creando el ecosistema fundamental para que un país prospere. Y un país educado, formado en nuevas tecnologías, formado en humanidades, formado en cuestiones técnicas, formado en formación profesional, es un país rico, es un país libre y es un país más crítico. Eso ahora no se entiende. Y cuando he dicho recuperar el control de la educación por parte del Estado, es porque uno de los grandes fallos que ha tenido la transición ha sido dejar que las comunidades autónomas progresivamente adquirieran competencias de educación. Y se ha hecho que los niños en muchas comunidades autónomas se le priorice y se le premie más saber cómo se llama el río que pasa por su pueblo que cuáles son las capitales de Europa. Y se le premia más cuál es el monte que está 3 comarcas más allá de su pueblo a cuál es el principal río en el mundo. Eso es lo que está provocando, es aldeanismo. Está provocando pues eso, el nacionalismo más localista, ¿no? Lo mío, mi tierra, y no una altura de miras más allá. En Cataluña hemos visto el ejemplo, 30 años de control informativo y de control educativo. 2 generaciones perdidas, 2 generaciones que son capaces de exculpar los 1.800 millones de la corrupción de Jordi Pujol y sus hijos. 1.800 millones de euros que el padre de todos los catalanes robó a su gente. Y hay mucha gente que eso lo exculpa, porque durante 30 años han estado escuchando a esa persona. Entonces lo tienen como al caudillo, el catalán. 1.800 millones que mucha gente te dice, bueno, es que como en Madrid también se roba, o en Andalucía también se roba, ¿por qué no se echáis la culpa? Bueno, es que a la cárcel también los de Madrid y a la cárcel también si se prueba lo de Andalucía. Pero es que aquí acaba de robar el que en teoría defiende todos tus intereses, el que se ponía como el ejemplo de catalán oficial, ¿no? Ese te ha defraudado y lo sigues votando a su partido, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay mucha gente que se quiere ir de España porque se ha creído un eslogan que es falso, que es el España nos roba. España nos roba. O sea, España nunca ha robado nada a Cataluña porque ha sido siempre una interactuación general. Cataluña siempre, te pongo el ejemplo de Cataluña, ha sido siempre la provincia, la comunidad autónoma que siempre se ha puesto al servicio de España para defenderla en todos los conflictos y en todos los intereses. Siempre ha estado como locomotora de España. ¿Por qué se han creído ese mensaje? Porque la educación y los medios de comunicación han estado al servicio de una causa. Por eso el Estado tiene que recuperar eso, para construir un país que dentro de 30 años no tengamos que lamentar estas cosas, ¿no? Y es algo que se puede, digamos, depositar ese deseo en esas nuevas formaciones. Recordemos, en esos últimos años de tu trayectoria profesional, has afirmado que, bueno, pues te genera, llega un momento en que vives con verdadera frustración el trabajo en Moncloa y, bueno, pues decides dar ese paso. Has colaborado en las campañas, diferentes campañas de Ciudadanos desde 2013 y, bueno, pues has dicho que esta formación ha leído mejor que nadie las nuevas voluntades del votante. Te pregunto si esto sigue siendo así a día de hoy o si tanto al partido de Albert Rivera como al de Pablo Iglesias les ha podido pasar factura eso que llaman hiperliderazgo, que como tú también has comentado en alguna ocasión, el liderazgo, bueno, pues permite ganar, pero el hiperliderazgo ya agota, además en unas elecciones, en una campaña que ha estado marcada por la sobreexposición mediática y, bueno, por la demoscopia permanente en todos y cada uno de los rincones. Nos preguntamos
¿hasta qué punto estamos bueno, sustituyendo el fondo por la forma? Pues es una visión acertada porque efectivamente yo creo que, igual que dije que a Podemos se le iba a hacer el 2015 muy largo, a pesar de la remontada que dicen en el último mes, a Ciudadanos se le ha hecho muy largo el último mes. Y eso ha sido evidente. La sobreexposición es una de las causas que explica el que muchas veces la gente no vea que estás en los medios, sino que quiera ver para qué estás en los medios, o qué quieres explicar de nuevo de lo que me dijiste ayer, sino que también quiero ver detrás un proyecto de comparativa. Y muchas veces la gente no se mueve solo por elementos de forma y por elementos sentimentales, que también eres capaz de movilizarlo, pero una vez lo han movilizado ya quieren algo más. A partir de ahí hay que dar una vuelta de tuerca, y yo creo que eso es lo que los partidos nuevos no han sabido hacer en muchos casos. Durante 1 año y medio, hasta que vieron el agotamiento, los responsables de Podemos bueno, se movilizaban a partir de 4 ideas, 4 mantras, muchos ejes de arriba y abajo, de pueblo contra casta, de élite contra trabajadores, pero ya no supieron salir de ahí. Cuando había que construir una nueva narrativa, un nuevo relato, llegaron los medios y lo desmontaron. Claro que Podemos dice, no, nosotros es que no tenemos hipotecas como partido. Bueno, tenéis una hemeroteca como personas. Y como personas podemos coger declaraciones vuestras de lo que pensabais sobre cada tema en el pasado y eso os retrata. O bien habéis evolucionado y lo desmentís, o bien lo confirmáis, pero no digáis que no tenéis hemeroteca. Bien, cuando han visto ese desgaste se han retirado. Han vuelto con nueva fuerza, pero repito, hay trampa. Podemos y Ciudadanos han sacado los mismos resultados de forma individual. 42 escaños Podemos, 40 Ciudadanos. La suma de varias hace que Podemos tenga 69. Pero lo que han hecho con esa sobreexposición es no entender que los medios es una vía, es un canal, pero no es el fin. Hay que estar en los medios, pero no hay que estar permanentemente en los medios. Hay que hacer campaña permanente, pero para hacer campaña permanente y estar permanentemente en campaña hay que saber qué quieres transmitir. Y funciona mucho más en este país, en el que el voto dual, urbano-rural, todavía funciona, el cara a cara. El explicar a la gente y reunirte con colectivos para decirle yo quiero esto para tu colectivo, para ti, y así te puedo representar. Eso es más importante que un meeting o incluso que las redes sociales. Y yo creo que esa es la parte que le ha faltado un poquito a ciertos partidos. Bueno, pues con muchísima pena nos tengamos que quedar con esa última reflexión. Nos gustaría seguir hablando con Fran, por ejemplo, pues de esa firma, de la fábrica de discursos, del trabajo que realiza y también analizar cuáles son esas pautas que definen o nos conducen a un debate del que salir victorioso o, bueno, a otros que nos hemos encontrado, ¿no? En estos momentos en los que nos ha dicho Fran del debate a 4, pues no se ha sabido focalizar el rival o, por otro, en ese cara a cara que, bueno, pues con esa noción de la indecencia pues se terminaba, ¿no? Ese encuentro, por otra parte, para algunos ciudadanos ya quizá un poco pues desfasado, ¿no? En el tiempo por la situación y el escenario en el que nos encontramos efectivamente. Fran, sabemos que mañana te vas para Madrid, pero te vamos a pedir que vuelvas, que cuando estés por Córdoba vuelvas a visitarnos y podamos hacer un análisis más detenido de la situación que nos encontremos inmediata y también, como decimos, pues de ese arte oratoria, ¿no? Tan complejo, tan delicado y que conoce tan sumamente bien la fábrica de discursos. Encantado, un placer volver aquí siempre a mi tierra con vosotros, porque me he encontrado muy a gusto, se ha pasado de hecho muy rápido y bueno, a mi tierra y a mi ciudad y a mi casa pues siempre es un placer volver, con lo cual contad conmigo. Pues muchísimas gracias, Fran, te tomamos la palabra. A vosotros, gracias.